El ascenso del patrón, los primeros años de Pablo Escobar. Este es el comienzo de una historia que cambiaría el curso de la historia de Colombia. Pablo Escobar, el nombre todavía resuena en las calles de Medellín. Su legado, aunque oscuro, es imposible de ignorar. Nacido el 1 de diciembre de 1949, Pablo creció en la pobreza. Desde muy joven, entendió las dificultades de la vida. Su familia, de clase media-baja, luchaba por sobrevivir. Cada día era una batalla para poner comida en la mesa. Desde chiquito, Pablo demostró ser avispado y ambicioso. No se conformaba con su situación y siempre buscaba maneras de mejorar. Soñaba con una vida mejor, lejos de la pobreza. Quería ascender socialmente y no le importaba cómo. Mis primeros pasos en el mundo del crimen fueron pequeños. Comencé con delitos menores, nada demasiado serio. Empecé robando lápidas en el cementerio. Era un trabajo sucio, pero alguien tenía que hacerlo. Las limpiaba y las revendía. Era un negocio lucrativo para alguien de mi edad. Después me metí en el contrabando. El dinero fácil era tentador. Traía productos ilegales a Colombia. Cada vez me volvía más audaz. Pablo era inteligente y arriesgado. Sabía cómo moverse en un mundo peligroso. Aprendía rápido y no le tenía miedo al peligro. Cada riesgo que tomaba lo acercaba más a su objetivo. Con cada éxito, su ambición crecía. No había límites para lo que quería lograr. Pablo vio una oportunidad en el creciente mercado de la cocaína. Sabía que este negocio podría cambiar su vida. Se juntó con otros criminales para formar una organización poderosa. Juntos, eran imparables. Esta organización se convertiría en el famoso Cartel de Medellín, un imperio del crimen que dominaría el mundo. La vida de Pablo estaba a punto de cambiar para siempre. Este era solo el comienzo de su ascenso al poder. El Cartel de Medellín, forjando un imperio de cocaína. A finales de los años 70, el Cartel de Medellín controlaba el tráfico de cocaína. Pablo Escobar se convirtió en su jefe absoluto. Su imperio se extendía por todo el mundo. La cocaína colombiana inundaba las calles de Estados Unidos y Europa. La plata crecía como espuma. Me convertí en uno de los hombres más ricos del mundo. Mi fortuna se calculaba en miles de millones de dólares. El poder venía acompañado de la riqueza. Pablo controlaba a políticos, jueces y policías. Su influencia parecía no tener límites, pero el éxito tenía un precio. La violencia se convirtió en la herramienta principal del cartel. Pablo eliminaba a cualquiera que se metiera en su camino. Rivales, policías, periodistas, nadie estaba a salvo. Colombia se hundió en una ola de terror como nunca antes se había visto. Plata o plomo, riqueza, violencia y excentricidad. La riqueza de Pablo Escobar no tenía límites. Construyó mansiones lujosísimas, compró aviones y llenó sus garajes con carros deportivos. Su propiedad más famosa era la Hacienda Nápoles. Era un símbolo de su poder y extravagancia. La Hacienda Nápoles tenía de todo. Un zoológico privado, pistas de aterrizaje, piscinas, hasta una plaza de toros. Organizaba fiestas legendarias. Iban políticos, famosos y miembros del cartel. Era un mundo irreal donde el dinero y la violencia se mezclaban sin problema. Pero detrás de esa fachada de lujo se escondía un hombre sin corazón. Pablo no dudaba en usar la violencia para proteger sus negocios. Su frase, plata o plomo, se volvió tristemente famosa. Les ofrecía a sus enemigos dos opciones: aceptar sobornos o enfrentar las consecuencias. El Robin Hood de Medellín, filantropía y política. Este capítulo explora la dualidad de Pablo Escobar, un hombre que, a pesar de su brutalidad, intentó presentarse como un benefactor. A pesar de su brutalidad, Pablo Escobar cultivaba una imagen de hombre del pueblo. Se mostraba como alguien que entendía y compartía las necesidades de los más desfavorecidos. Hacía obras de caridad en los barrios pobres de Medellín. No solo donaba dinero, sino que también financiaba la construcción de casas, escuelas y canchas de fútbol. Construía casas, escuelas y canchas de fútbol. Estas acciones le ganaron el apoyo y la lealtad de muchas personas en las comunidades más necesitadas. Se ganó el apoyo de algunas personas. Para muchos, era un salvador que les ofrecía una vida mejor en medio de la pobreza y la desesperación. Su popularidad lo llevó a meterse en la política. Vio en la política una oportunidad para expandir su influencia y proteger sus intereses.
Fue elegido diputado suplente al Congreso en 1982. Este cargo le otorgaba una plataforma para intentar legitimar su imagen. Su objetivo era limpiar su imagen y obtener inmunidad parlamentaria. Quería usar su posición para evitar la persecución legal y continuar con sus actividades ilícitas. Sin embargo, su carrera política duró poco. La controversia y los escándalos no tardaron en surgir. El ministro de Justicia lo acusó públicamente de narcotráfico. Estas acusaciones pusieron en evidencia su verdadera naturaleza. Pablo se vio obligado a renunciar. Su sueño de una carrera política se desmoronó rápidamente. A pesar de su fracaso político, Pablo seguía siendo un héroe para algunos. Su imagen de benefactor no se desvaneció completamente. Lo veían como un Robin Hood moderno que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Esta percepción persistió en muchas comunidades. Pero la realidad era mucho más complicada. Su filantropía no era desinteresada. Tenía un propósito claro y calculado. Su filantropía era una estrategia para ganar apoyo popular y limpiar su imagen. Utilizaba estos actos para consolidar su poder y mantener su control sobre Medellín. La catedral, un encierro dorado y una fuga audaz. Este es el relato de cómo un hombre convirtió su prisión en un palacio y luego escapó de ella. En 1991, Pablo Escobar negoció su entrega a las autoridades colombianas. Fue un movimiento calculado para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentaría una justicia implacable. Aceptó ser encarcelado a cambio de evitar la extradición a Estados Unidos. Este acuerdo le permitió mantener cierto control sobre su destino. El gobierno construyó una prisión especial para él, la catedral. Esta no era una prisión común, era una fortaleza diseñada a su medida. Más que una cárcel, parecía un hotel de lujo. Tenía todas las comodidades que uno podría imaginar, desde una cancha de fútbol hasta una discoteca. Ahí yo era el rey. Tenía todo lo que necesitaba y más. Controlaba todo dentro de la catedral. Nada se movía sin mi permiso. Recibía visitas, hacía fiestas y seguía manejando mi imperio criminal. La vida dentro de la catedral era una extensión de mi vida fuera de ella. Las autoridades se hacían los de la vista gorda a sus actividades. La corrupción y el miedo mantenían a todos en silencio. La situación se volvió insostenible. La presión pública y la violencia creciente obligaron al gobierno a actuar. En 1992, el gobierno decidió trasladar a Pablo a una cárcel de verdad. La decisión fue tomada en un intento desesperado por recuperar el control. Pero Pablo se les adelantó. Con su astucia y recursos, planeó una fuga audaz. Se escapó de la catedral con la ayuda de sus hombres. Fue una operación meticulosamente planeada y ejecutada. No podían atraparme tan fácil. Sabía cómo moverme y tenía a la gente adecuada a mi lado. La fuga fue un golpe duro para el gobierno colombiano. La humillación y la pérdida de control fueron evidentes. Demostró el poder e influencia del capo. Su capacidad para desafiar al Estado era innegable. La cacería contra el hombre más buscado de Colombia se intensificó. La nación entera estaba en alerta máxima, buscando al fugitivo que había burlado a todos. La guerra contra el Estado, terrorismo y persecución. Después de su fuga, Pablo Escobar desató una ola de terror en Colombia. Atentados, secuestros y asesinatos se volvieron pan de cada día. Su objetivo era presionar al gobierno para negociar su rendición como él quería. El gobierno respondió con mano dura. Creó un grupo élite, el Bloque de Búsqueda, dedicado exclusivamente a capturar a Escobar. Estados Unidos también se involucró, proporcionando inteligencia y entrenamiento. La cacería se volvió personal. Pablo había asesinado a políticos, jueces y policías. Nadie descansaría hasta verlo tras las rejas. La presión sobre Pablo Escobar aumentaba cada día. El Bloque de Búsqueda lo tenía cercado. Sus aliados lo abandonaban, temiendo por sus vidas. El 2 de diciembre de 1993, la policía finalmente lo localizó en un barrio de Medellín. Hubo un tiroteo. Pablo intentó escapar por los techos, pero lo mataron a tiros. Su muerte puso fin al reinado de terror del capo más poderoso de Colombia. Las calles de Medellín respiraron aliviadas, pero la sombra de Pablo Escobar seguiría presente por mucho tiempo. Pablo Escobar dejó un legado complejo y contradictorio. Para algunos,
fue un monstruo responsable de miles de muertes. Para otros, un Robin Hood que ayudó a los pobres. Lo cierto es que sus acciones tuvieron un impacto profundo en Colombia. La violencia generada por el narcotráfico dejó heridas profundas en la sociedad colombiana. El país se vio envuelto en una guerra interna que duró décadas. La corrupción se extendió como una plaga, carcomiendo las instituciones. El legado de Escobar sigue siendo tema de debate. Es importante recordar a las víctimas y luchar contra el olvido. La figura de Pablo Escobar ha traspasado las fronteras de Colombia. Se ha convertido en un ícono de la cultura popular. Libros, películas y series de televisión han retratado su vida y sus crímenes. La serie Narcos de Netflix ha contribuido a popularizar su imagen a nivel mundial. La fascinación por Pablo Escobar es innegable. Su historia está llena de excesos, violencia y drama. Pero es importante no convertirlo en un héroe. Detrás del mito, se esconde un criminal despiadado que causó mucho dolor y sufrimiento. Es fundamental abordar su historia con responsabilidad, sin perder de vista el lado humano de la tragedia. La historia de Pablo Escobar nos deja importantes lecciones. Nos recuerda los peligros del narcotráfico y su impacto devastador en la sociedad. También nos invita a reflexionar sobre la desigualdad social, la corrupción y la violencia que azotan a muchas partes del mundo. Es fundamental aprender del pasado para construir un futuro mejor. La lucha contra el narcotráfico requiere un enfoque integral que aborde las causas sociales y económicas que lo alimentan. Es necesario fortalecer las instituciones, promover la educación y generar oportunidades para todos. Solo así podremos romper el ciclo de violencia y construir una sociedad más justa y equitativa.